Siendo las 9:05, vamos a comenzar la vista de la causa en causa rol R20-2019, caratulada Comunidad Indígena TAP y otros con Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Magallanes. El tribunal solicita a los señores abogados que se individualicen, indicando su nombre, apellido y parte a la cual representa, comenzando por la parte reclamante. Muy buenos días. Muy buenos días, su señoría ilustre. Comparece Marcos Emil Ortustegui por la parte reclamante en nuestro auto. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, su señoría. Comparece Estefanía Sáez Cuevas en representación del director ejecutivo y de la Comisión de Evaluación. Gracias. Por el tercer buenos días, Eduardo Ugarte, por el titular del proyecto, el tercero coayudante del servicio, Tursal S.A. Perfecto. El tribunal tiene presente la individualización de los señores abogados. Les comunico además que esta audiencia está siendo transmitida vía streaming y copia del audio va a ser incorporada al sistema de gestión de causas. El relator, don José Hernández, puede comenzar su relación. Muchas gracias, señor presidente. A Fojas 1 y siguiente compareció Diego Lillo Gofreri, abogado en representación convencional de Comunidad Indígena ATAP, Comunidad Indígena Cahuéscar, Grupos Familiares Nómades del Mar y Comunidad Indígena Residente Río Primero, en adelante del reclamante, e interpuso recurso de reclamación del artículo 17, número 8 de la ley 20.600, en contra de la resolución exenta número 103 de 16 de agosto de 2019, dictada por la Cueva de Magallanes y la Antártica Chilena, que resolvió la solicitud de invalidación interpuesta contra de la resolución número 127 de 17 de octubre de 2018 del mismo órgano, que calificó favorablemente el proyecto Centro de Cultivos Salmónidos Seno Taraba, Bahía Sin Nombre, Península Benson, número de solicitud 21-21-22-064, cuyo titular es Truzal Sociedad Anónima. Este proyecto se localizará en la 12ª región de Magallanes y Antártica Chilena, comuna de Natales, al sur de Estero Sin Nombre, Seno Taraba. Este se evaluó ambientalmente por medio de una vía. Consiste en la instalación y operación de un centro de cultivo de salmónidos, en el cual se espera producir 7 millones de kilogramos, para lo cual se utilizarán 28 balsas jaulas de 30 metros por 30 metros por 17 metros, utilizando 2.52 hectáreas, correspondiente al 12,6% de la concesión marítima que se espera obtener. Además, se instalará una plataforma de materiales y un pontón con habitabilidad para el personal. Este proyecto fue objeto de un Ixara de 26 de febrero de 2019, como consta a Foja 806 del expediente administrativo. El titular lo respondió mediante adenda de 27 de agosto de 2018, como consta a Foja 816. De su revisión, el CEA estimó que se habrían subsanado y aclarado las solicitudes de dicho Ixara, lo que se reflejó en el informe consolidado de evaluación de 28 de septiembre de 2018, que recomendó la aprobación del proyecto, como consta a Foja 929. Y finalmente se calificó favorablemente a través de la resolución exenta número 127 de 17 de octubre de la Cueva de Magallanes y Antártica Chilena, como consta Foja 980. En su contra, las citadas comunidades interpusieron solicitud de invalidación el 6 de diciembre de 2018, como consta a Fojas 343, a lo que el CEA respondió iniciando un procedimiento de invalidación a través de la resolución exenta número 450 de 21 de diciembre de 2019 de la Cueva de Magallanes y Antártica Chilena, confiriendo traslado al titular del proyecto, el que fue evacuado el 5 de febrero, de 21 de diciembre de 2018, el que fue evacuado, el traslado el 5 de febrero de 2019, como consta Foja 241, tras lo cual se solicitó informe a la CONADI regional, quien por oficio ordinario número 29 de 8 de febrero de 2019, como consta Foja 236, y fue evacuado por dicho organismo por oficio ordinario el número 41 de 1 de marzo de 2019, como consta Foja 228, tras lo cual se decidió rechazar la invalidación por medio de la resolución exenta número 103 de 16 de agosto de 2019 de la Cueva de Magallanes y Antártica Chilena, que rola Foja 206 y que ha sido reclamada en autos. En su reclamación, la reclamante sostuvo que esta ha sido interpuesta dentro del plazo, o sea, la reclamación ha sido interpuesta dentro del plazo, pues se notificó por carta certificada que fue ingresada a la Oficina de Correos de Santiago Centro Oriente el 28 de agosto de 2019, según consta en el sobre, en que fue remitida, por lo que en aplicación del artículo 46, inciso segundo de la Ley 19.880, la notificación de la resolución reclamada se entiende hecha el 31 de agosto de 2019 y a partir de esta
se computa el plazo de 30 días del artículo 17, número 8 de la ley 20.600, por lo que se interpuso dentro del plazo. Respecto del fondo, sostuvo que hay infracción a la normativa de la ley 19.300 y el reglamento del CEIA porque hubo omisión en la entrega de antecedentes necesarios para descartar efectos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables. En particular, porque en el oficio ordinario número 5 de 24 de enero de 2018 de Senapesca, dicho organismo solicitó al CEA incluir en el IXARA una solicitud al proponente del proyecto para que hiciese un monitoreo estacional de mamíferos y aves marinas susceptibles de ser afectadas en el área de influencia del proyecto a través de la presentación de un plan de monitoreo. Sin embargo, en la adenda, el proponente apenas declaró que el proyecto no generará los efectos, características y circunstancias del artículo 11 letra B de la ley 19.300, sin acompañar antecedentes específicos y objetivos sobre ecosistemas que podrían ser afectados por el proyecto. Dicha falta de antecedentes debió bastar para rechazar el proyecto, pero no ocurre así, y al descartarse dicha alegación, la resolución reclamada ha consolidado ese vicio, pues el análisis se limitó a uno, acerca de la corrección del modelo de dispersión de fecas y alimentos no consumidos, y en la interpretación de sus resultados por medio de valores mínimos y máximos descritos en literatura científica. Pero el vicio que reprocha, que es la falta de caracterización del área de influencia del proyecto, en especial su biodiversidad, permanece sin ser abordado. Por tanto, desde su perspectiva, como el proyecto no logra descartar los impactos significativos del artículo 11 letra B de la ley 19.300, debió rechazarse el proyecto y exigir su ingreso por estudio de impacto ambiental. A lo anterior añade que, en estricto rigor, cuando el CEA tomó conocimiento de la falta de información acusada, debió declarar el término anticipado de la evaluación ambiental, como lo dispone el artículo 18 bis de la ley 19.300 y el artículo 48 del reglamento del CEA. Además, el reclamante sostiene que también existe infracción a la ley 19.300 y al reglamento del CEA porque se omitió la evaluación de todos los posibles impactos en un área protegida, ya que, si bien en la DIA se sostuvo que el proyecto no se encuentra en ni próximo a áreas puestas bajo protección oficial del Estado, conforme a la misma DIA, el proyecto está a 1.600 metros de la Reserva Nacional, la entonces Reserva Nacional Alacalufe, actualmente Parque Nacional Cahuéscar. Añade que en los ambientes marinos aledaños existe información de CONAF relacionada con la descripción de la entonces Reserva Nacional Alacalufe, que destaca la presencia de foca leopardo, ballena, delfín austral y delfín chileno, y a pesar de esto, la resolución reclamada solo descarta el impacto visual y turístico, pero ignora los impactos a la biodiversidad de la citada área protegida, añadiendo que, dada la extrema cercanía del proyecto de dicha área, se debe dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 11 letra D de la ley 19.300, ingresando obligatoriamente por ella. Por último, el reclamante sostuvo que el proyecto no consideró la alteración significativa de los sistemas de vida de comunidades cahuéscar, lo que sería una causal de ingreso por ella adicional a las anteriores. Esto es la del artículo 11 letra C de la ley 19.300. En ese sentido, indicó que la resolución reclamada determinó que sus alegaciones eran genéricas, que no hay restricción a puntos de extracción y buceo, que no se obstruye paso de embarcaciones, que no hay antecedentes de que usen las comunidades cahuéscar ese sector en la solicitud de EMPO, ni que haya usos, costumbres o sitios con valor cultural dentro del área de influencia del proyecto. Sin embargo, el reclamante mantuvo que existe prueba del uso ancestral del seno taraba por los cahuéscar, ya que estos son nómades y su territorio y maritorio va desde el Golfo de Penas hasta la península Brecknock, dentro del cual el seno taraba tiene gran importancia y por eso se incorporó en la solicitud de EMPO. Dicha importancia se sostiene en la carga espiritual e histórica del lugar, que además es un área de pesca de centolla, róbalo, pejerreyes, pulpo y congrio, y donde hay sitios de importancia arqueológica inconmensurable en toda la costa, con restos de actividad de canoeros como conchales, sitios funerarios, pinturas rupestres, corrales de pesca, entre otros. En ese sentido, la solicitud de EMPO demostraría que es un territorio ancestral, lo que además habría sido reconocido en el marco de la consulta indígena para la creación del Parque Nacional Cahuéscar, donde se indicó que dicha consulta obedeció a que éste se emplaza en un territorio que tiene significancia cultural y simbólica para el pueblo cahuéscar, toda vez que corresponde a zonas de navegación ocupadas ancestralmente por este pueblo y que circundan el área de protección. Por último, agrega que el pronunciamiento de CONADI los ubica como comunidades en tierra, obviando su especial condición de pueblo nómade del mar, lo que viola el convenio número 169 de la OIT, y que incluso llevó a la omisión establecidas en el artículo 86 del reglamento del CEIA, las que habrían podido dar cuenta de la afectación significativa de los sistemas de vida y costumbre de las comunidades. Siendo así, el proyecto también debió ingresar por estudio de impacto ambiental y además debió haber consulta indígena. Todo lo anterior solicita que se acoja su reclamación, procediendo a la invalidación de la resolución de calificación ambiental del proyecto. Hojas 167, el director ejecutivo del CEA evacuó informe por el que solicitó primeramente que se declare la extemporaneidad de la reclamación de autos,
porque no aplicaría la regla del artículo 46, inciso segundo de la ley 19.880, ya que ella contiene una presunción simplemente legal que aplica cuando se desconoce la fecha de entrega de la carta certificada, según interpretación sostenida por la excelentísima Corte Suprema en sentencia causa rol 7359-2018 de 3 de junio de 2019, lo que no ocurriría en autos, pues la información de seguimiento de envío de la carta certificada da cuenta que ésta se entregó en el domicilio del reclamante el 28 de agosto de 2019, por lo que la reclamación se presentó vencido el plazo para interponerla. En cuanto al fondo, la reclamada indicó que el área de influencia del proyecto se determinó correctamente y que en base a las partes, obras o acciones del proyecto, así como en base al área de dispersión de sus emisiones y residuos, se estableció que éstas no alcanzan el borde costero, por lo que se descartó afectación a la biodiversidad que pueda encontrarse en la orilla de playa y borde costero. Para esto, reafirmó la corrección de la modelación en Depomot y la comparación de su resultado con el índice de impacto definido por Finlay y Watling en 1997, de balance entre demanda de oxígeno y la disponibilidad de oxígeno. Además, indicó que sí se solicitó la información adicional en el ICSARA, lo que motivó un pronunciamiento conforme de Cernapesca. De acuerdo a la descripción del proyecto, este estaría sobre un lecho de profundidad de 150 metros, por tanto no afectará a macroalgas pardas que crecen en profundidades de hasta 30 metros. Este no tendrá instalaciones en tierras y no utilizará la franja de borde costero asociado al cordón de macrocistis. Además, añadió que no basta con la sola localización del proyecto cerca de un área protegida para ingresar por estudio de impacto ambiental, sino que es necesaria la circunstancia o condición adicional de que dicha área sea susceptible de verse afectada en cuanto a sus objetivos de protección, lo que se descartó con las modelaciones. Además, sostuvo que la recategorización de la Reserva Forestal Alacalufes en Parque Nacional Cahuéscar no impide el desarrollo de proyectos acuícolas. Por el contrario, de acuerdo con la zonificación del borde costero de la región de Magallanes, los proyectos se emplazan en zonas denominadas AAA, esto es, zonas aptas para la acuicultura. En este caso, el objeto de protección es el valor natural de sus aguas y ecosistemas marinos que no se ve afectado con el proyecto, porque respecto de este se pudo descartar que causan impactos significativos. Añadió que no hay afectación a pueblos cahuéscar, pues la mera solicitud de EMPO no es suficiente para acreditar afectación de comunidades indígenas en los términos del artículo 11, letra C, de la ley 19.300. El mapa de usos socioculturales, acompañada a la solicitud de dicho espacio, que daría cuenta de posibles usos pesqueros, debe corroborarse con un informe de CONADI, que en el seno Taraba, aunque se afirma que hay pesca, no existirían bancos naturales. Respecto de los restos arqueológicos y usos culturales, no solo no precisan su ubicación, sino que resulta imposible que cada canal, archipiélago o fiordo sea de interés para las comunidades. Esto sostuvo que durante la evaluación ambiental se logró descartar presencia de población perteneciente al pueblo cahuéscar o algún otro pueblo indígena que resida en el lugar o que desarrolla actualmente actividades económicas, extractivas o de orden cultural susceptibles de verse afectada por el desarrollo del proyecto, circunstancia que es corroborada por el informe de CONADI cuando se tramitó el recurso de invalidación. Por tanto, sí se descartó la presencia de impactos significativos. El proyecto no requiere ingresar por estudio de impacto ambiental y no procede la consulta indígena. Y por otra parte, como el artículo 86 del reglamento del CIA aplica cuando el proyecto se emplaza en tierras indígenas, áreas de desarrollo indígena o en las cercanías a grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, en este caso no procedería. Por último, afirmó que no existió falta de información relevante y esencial para dar término anticipado a la evaluación, pero que, en caso de estimarse que esta falta existiese, el vicio de ilegalidad no sería trascendente, pues no hay perjuicio y en nada cambiaría la decisión. Es decir, con la información del procedimiento, se pudo descartar todos los impactos del artículo 11 de la ley 19.300. Por tanto, solicitó el rechazo de la reclamación. A Fojas 1018 es el tercero coadyuvante de la reclamada y titular del proyecto, Truzal S.A., hizo presente algunas consideraciones sobre la reclamación que en lo esencial coinciden con los del SEA, es decir, reiteró la alegación de extemporaneidad, recordando que dicha empresa ya había planteado incidente de inadmisibilidad de Fojas 132 al que el tribunal dio traslado y dejó para resolver en definitiva. También reiteró las alegaciones referidas al descarte de los efectos, características y circunstancias del artículo 11, letras B, C y D de la ley 19.300, así como la improcedencia de consulta indígena y de reuniones del artículo 86 del reglamento del SEA. Bueno, muchas gracias por concluir la relación. Conforme a lo anunciado por los señores abogados, les voy a solicitar que, sin perjuicio del derecho que tiene cada uno de ustedes para desarrollar de manera libre las argumentaciones o alegatos, les voy a pedir que se puedan referir especialmente a aquellas cuestiones que no están en su respectivo escrito, porque el tribunal ya los tiene dentro del expediente y ya los conoce. Por lo tanto, conforme a lo anunciado por la parte reclamante, abogado Marcos Emilford,
Ortustegui, sus 30 minutos. Buenos días, su señoría ilustre. Comparece Marcos Emilfork Ortustegui por las reclamantes y vengo a hacer énfasis en este alegato precisamente en que el proyecto no se hace cargo de diversas cosas. En primer lugar, no se hace cargo de los efectos, características y circunstancias del artículo 11, letra B. Esto es sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluido en este caso el agua. En rigor, respecto de la biodiversidad que hay en estos cuerpos de aguas que constituyen usos ancestrales de los pueblos originarios que en este caso se trata, esto es del pueblo Cahuéscar. Luego se traerán antecedentes que el proyecto no logra desvirtuar respecto al área colocada bajo protección oficial, de que se trata en este caso. Su oportunidad se trataba de la Reserva Nacional Alacalufes, ahora se trata del Parque Nacional Cahuéscar y de la Reserva Nacional Cahuéscar, lo cual el proyecto no se hace cargo. Luego, además, vamos a considerar también que el proyecto no se hace cargo de la afectación directa del pueblo Cahuéscar en base a estos dos argumentos anteriores. Dicho esto, no sin antes referirme además al incidente previo especial pronunciamiento que ha deducido el tercero en estos autos con respecto a la extemporaneidad de esta acción. Cabe señalar aquí, su señoría ilustre, que la única prueba que para estos efectos otorga plena certeza de la notificación de un acto administrativo es la notificación por carta certificada, ¿no es cierto?, según el seguimiento que puede hacer cualquier interesado en un procedimiento digamos, la notificación conforme se ha notificado la carta certificada por la recepción en el domicilio del interesado. En este caso, su señoría ilustre, no hay plena fe ni certeza suficiente para establecer cuándo precisamente se notificó esta carta certificada, y por lo tanto no cabe otra solución que aplicar el inciso segundo del artículo 46 de la ley 19.880, aun cuando mis legítimos contradictores pretendan establecer que sí se ha recibido materialmente la carta certificada y por lo tanto la presunción legal no correría en este caso. Esto es así, su señoría ilustre, si es que hay prueba para otorgar certeza suficiente para que todos los interesados tengan certeza de la fecha en que fue recibida en el domicilio del interesado la carta certificada. Si la única prueba para que todos los interesados sepamos esto es la página web, el registro de Correos de Chile, mediante el cual se hace seguimiento, y este registro de Correos de Chile no es suficiente para acreditar lo anterior porque no señala ni la identidad ni el nombre de quien recibe, del domicilio donde se recibe la carta certificada, ni tampoco la cédula de identidad. Por lo tanto, cualquier argumentación en relación a una prueba suficiente que deslegitime utilizar esta presunción simplemente legal solo otorga certeza a un interesado, sin embargo no a todos los interesados en el procedimiento. Es por esta razón que la reclamación se ha interpuesto dentro de plazo, no cabe otra interpretación, su señor ilustre. Ahora bien, pasando a los argumentos de fondo, explicaré primero por qué nos han descartado los efectos, características, circunstancias sobre la calidad y cantidad de los recursos naturales renovables, precisamente del agua, en rigor de la biodiversidad que se encuentra en ella y de la cadena trófica. Su señoría ilustre, hay que partir señalando que el titular presenta su proyecto descartando toda afectación a la biodiversidad
y a la oxigenación del fondo marino, pero ya sabemos, el relator bien lo dijo, que en su pronunciamiento la autoridad sectorial no habría estado de acuerdo, por lo tanto habría solicitado Sernapesca un plan de monitoreo para caracterizar debidamente estas circunstancias. ¿Cómo se caracteriza la biodiversidad en un proyecto de esta envergadura? Pues bien, Sernapesca, la autoridad sectorial, dice que el titular debe presentar un plan de monitoreo presentando la densidad, distribución y el estado de conservación de las especies de fauna objeto del estudio durante la primavera, máxima expresión de biodiversidad. Luego, en su respuesta, el titular no presenta antecedentes específicos ni objetivos sobre ni los ecosistemas, ni comunidades, ni valor ambiental del territorio, ni hábitats frágiles o singulares, ni corredores biológicos, ni especies claves y estructuradoras, ni mamíferos y aves marinas, ni las comunidades asociadas a algas pardas, según lo solicita la autoridad sectorial. Titular simplemente descarta la afectación conforme al artículo 11 letra B de la ley 19.300, pero en realidad omite antecedentes específicos objetivos. ¿Cuáles son estos antecedentes que omite su señoría ilustre? Para hacer un debido descarte de efectos, características, circunstancias sobre la afectación de biodiversidad, se espera que el titular y la autoridad exija una caracterización sobre el comportamiento de esta biodiversidad. No tenemos caracterización del comportamiento, en realidad no tenemos caracterización del ámbito del hogar de estos mamíferos, aves marinas y unidades ecológicas, ni de su uso productivo, ni de la crianza, ni de la alimentación, así como de los corredores biológicos de la especie en categoría de conservación. Especies claves y estructuradoras de este lugar. Tampoco se ha analizado conforme a lo que se espera comportamiento ni la suficiencia de información sobre las algas pardas asociadas al área de influencia del proyecto. Su cobertura no existe en el expediente. Tampoco se señala la diversidad de especies de flora y fauna al respecto. La respuesta del titular es prometer planes de conservación, planes de monitoreo, letreros de conservación y un registro de incidentes y mortalidades. Luego la autoridad sectorial sí, de acuerdo, se pronuncia conforme y señala aún así que estos planes deberán establecer la inexistencia de los efectos, características y circunstancias. Estos planes, su señoría ilustre, digamos, son medidas para la ejecución del proyecto, pero como la autoridad, en este caso, Servicio de Evaluación Ambiental, puede aprobar un proyecto si todavía no sabemos si se va a afectar la diversidad? En este caso, no sabemos si el titular ha acreditado la existencia de efectos, características del artículo 11, letra B de la ley 19.300. Luego establece que, y descarta también estos efectos, características y circunstancias en relación a precisamente la generalidad de los efectos que se producen en esta industria salmonera, que es la emisión de las fecas que se emiten, y un análisis respecto a estos efectos. Pero en realidad no se ha, su señoría ilustre, no se ha descartado conforme a otras emisiones, no solamente de los valores máximos mínimos de las fecas, sino que en relación a otras actividades que constituye este proyecto, la afectación y la caracterización de la biodiversidad que existe en la zona. El núcleo de la discusión, su señoría ilustre, es establecer que existe un escenario del componente de biodiversidad, pero en el expediente electrónico, su señoría ilustre, de evaluación ambiental,
esto no existe. No existe un establecimiento, un escenario del comportamiento del componente de biodiversidad, sino que solamente, reiteradamente, un descarte general de los efectos, características y circunstancias del artículo 11 en relación con las emisiones de fecas del proyecto. Todo esto, su señoría ilustre, no cabe sino preguntarnos por qué la autoridad ambiental, en este caso, no pone en término anticipado el procedimiento. Si la autoridad sectorial lo señala y no se señala en el ICSARA que falta una debida caracterización del comportamiento de la biodiversidad. En este caso, incluso en su pronunciamiento de conformidad, la autoridad sectorial lo dice, los planes de monitoreo y de conservación y los letreros y todo esto que promete el titular deberá acreditar la inexistencia de efectos, características y circunstancias, pero son medidas de la ejecución del proyecto, más no medidas para caracterizar, disculpe su señora ilustre, este proyecto durante la evaluación ambiental del mismo. Por lo tanto, faltaría información esencial en relación al descarte de estos efectos. Letra B del artículo 11 de la ley 19.300, en relación al artículo 6 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Esto es una debida caracterización del comportamiento de diversidad en relación al componente agua. Luego, su señora ilustre, pasaré a explicar por qué no se han descartado los posibles impactos en relación al área sometida bajo protección oficial. Señora ilustre, conforme al impacto visual del proyecto, el titular sostiene que desde la concesión hasta el área de la Reserva Nacional Alacalufe, actualmente el Parque Nacional Cahuéscar y Reserva Nacional Cahuéscar, hay una distancia de 2 kilómetros, 2.000 metros, y con eso describe su área de influencia. Solamente respecto del impacto visual, después lo descarta, pero esta caracterización del área de influencia, su señor ilustre, pasa por alto la afectación de otros componentes ambientales que tienen que tenerse en consideración para descartar, en este caso, su señor ilustre, efectos, características y circunstancias de la letra D del artículo 11 de la ley 19.300, esto es la localización próxima del proyecto a un área colocada bajo protección oficial, como es la Reserva Nacional Alacalufe, actualmente el Parque Nacional Cahuéscar. Los objetos de protección explícitos de esta área son el uso ancestral del cenotarada y el valor del ecosistema complejo. Si ni siquiera tenemos para descartar los efectos, características y circunstancias de la letra B del artículo 11 en relación a la biodiversidad, no tenemos real certeza de la afectación sobre el valor ecosistémico de esta área protegida. Luego, como se explicará, tampoco se tiene una real, digamos, caracterización del área de influencia en relación al uso ancestral del cenotarada que realizan mis representadas comunidades indígenas pertenecientes al pueblo cahuéscar. CONAF, la autoridad sectorial, en este caso también ha sostenido que el parque destaca por la protección a la foca leopardo, la ballena y el delfín austral. En este caso, su señoría ilustre, el tercero coadyuvante solo se refiere al delfín austral, pero omite información, caracterización, información sobre el comportamiento respecto de la foca leopardo y de la ballena. Con esto, su señoría ilustre, se evade la innegable cercanía del parque con el proyecto, esto es 1,6 kilómetros, 1.600 metros, razón suficiente para que el proyecto deba ingresar conforme a un estudio de impacto ambiental.
¿Por qué es susceptible de ser afectado este proyecto y por qué precisamente decimos que debe ingresar conforme a un estudio de impacto ambiental? Por cuanto, su señoría ilustre, básicamente el proyecto no logra acreditar, por desconocimiento del uso ancestral y del valor ecosistémico, como hemos dicho, los efectos, características y circunstancias del artículo 11, letra D. Esto es una afectación significativa sobre el área de protección. Sobre todo cuando el decreto supremo que crea y recategoriza esta área de protección tiene en especial consideración el valor ancestral y el valor ecosistémico del territorio. Por lo tanto, se espera una mayor rigurosidad respecto del SEA para aprobar proyectos y respecto de los titulares para aportar información en este sentido. Sobre todo cuando la expansión de la industria salmonera es un contexto que lleva ya, del proyecto que lleva ya larga data sucediéndose y que ha afectado reiteradamente los cuerpos de agua en los cuales las comunidades indígenas bien representadas hacen uso ancestral de su territorio, por los cuales el proyecto no tiene otra digamos alternativa que evaluarse para descartar debidamente estos impactos. Luego, el proyecto no considera la afectación a las comunidades Cahuéscar conforme al artículo 11, letra C de la ley 19.300, esto es una afectación directa de los sistemas de vida y costumbres de los pueblos indígenas Cahuéscar. Esto es, por no decir, digamos, ilegal, es por lo menos extraño porque el titular permite el acceso a embarcaciones de grupos indígenas Cahuéscar que deseen ir a pescar al área de emplazamiento del proyecto y por lo tanto permite el libre tránsito a lugares donde se efectúan faenas de pesca y buceo, pero su señoría ilustre, en realidad en el expediente de evaluación ambiental no tenemos ninguna consideración en relación al uso ancestral del territorio y por lo tanto se ciñe simplemente a lo que la autoridad sectorial, en este caso CONADI, dice al respecto. Esto es fijar en los domicilios formales de las comunidades indígenas, digamos, el área de afectación de estas, cuando lo que procedía en este caso, su señoría ilustre, era que la autoridad ambiental exigiera caracterizar el área de influencia de medio humano en este sentido conforme al uso ancestral del territorio. ¿Cómo hacemos esto, su señoría ilustre? Primero hay que considerar que el pueblo Cahuéscar es esencialmente un pueblo caonero y esto es reconocido por el titular, pero no se explica por qué el titular no da más información para ver si se descartan o no las afectaciones directas a sus sistemas de vida. ¿Cómo es posible señalar por una parte que es un pueblo caonero que va a tener acceso al área de emplazamiento, pero por otro lado no se caracteriza debidamente el área de influencia en este sentido? Hay una contradicción de término en este sentido en el expediente y lo cual debe ser subsanada entendiéndose qué es lo que significa el valor central del territorio para el pueblo Cahuéscar y también entendiendo la cercanía del área de emplazamiento del proyecto con el área protegida que significa el Parque Nacional Cahuéscar, la Reserva Nacional Cahuéscar. El territorio Cahuéscar, su señoría ilustre, va desde el Golfo de Pena hasta el Estrecho de Magallanes, explicado en términos muy simples, pero lo esencial a tener presente, su señoría ilustre, en este sentido es que en todo este vasto territorio los pueblos Cahuéscar utilizan rutas de navegación y es esto precisamente la información que falta en el expediente.
porque no se puede, digamos, establecer para un pueblo cabanero, si solamente nos ceñimos a lo que dice la autoridad sectorial, la CONADI en este sentido, no podemos decir si se trata de un pueblo cabanero, digamos, está en el inmueble o en el domicilio que se acompaña para constituirse como comunidad indígena, y en este sentido no es solamente este domicilio el que tiene que tenerse en cuenta para su afectación directa a los sistemas de vida y costumbres. En su esencia, el pueblo cahuéscar usa la ruta de navegación y es un pueblo cabanero. Es lo que se reitera y es lo que debió exigirse por la autoridad ambiental para que el titular descartara los efectos, características y circunstancias del artículo 11, letra C, en este sentido. En el ilustre, hay una cosmovisión indígena que se caracteriza por un estrecho vínculo con las tierras. Entonces, el territorio indígena no solamente se comprende por, digamos, el lugar donde pernoctan y se producen el desarrollo económico de estas comunidades, sino que también tiene relación con los lugares de vinculación ancestral de forma espiritual, que es un elemento indispensable para la subsistencia de sistemas de vidas y costumbres. En este caso, entonces, lo que debemos tener en especial consideración son los elementos inmateriales y no solamente los elementos materiales de los territorios de estas comunidades. Es una cosa que ha sido reconocida incluso internacionalmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el territorio tradicional se constituye por un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y de su identidad cultural. Las normas madre en este sentido las contiene el convenio 169 de la OIT, cuyo artículo 13 establece dos principios en esta materia. En primer lugar, el deber de respetar por parte del Estado la relación de las tierras y territorios de con las comunidades, o sea, que las comunidades indígenas tienen, y el segundo principio, y es lo que aquí se ha tratado de establecer su Ciudad Ilustre, es que la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos originarios ocupan, utilizan, de alguna manera no se trata solamente de como se ha dicho, el hábitat formal, ni de lo que se produce en esa área, sino que, digamos, todo uso ancestral respecto del territorio, y esto puede ser espiritual, según sus costumbres, tradiciones, y esto, digamos, son todos estos, digamos, aspectos que no se han considerado en la evaluación ambiental. Simplemente, siguiéndose a el pronunciamiento de la CONADI, tanto el titular como la autoridad ambiental han descartado la afectación directa de los sistemas de vida de estos pueblos. Luego de su Ciudad Ilustre, hay que considerar que el Seno Taraba es muy importante por su carga espiritual histórica y porque también es una zona utilizada tradicionalmente y hasta el día de hoy para la pesca de la centolla, róbalo, pejerreyes, pulpo y congrio, como bien lo ha dicho el señor relator. Y aquí, Sociedad Ilustre, en relación a mis representadas, hay un estrecho vínculo y no podemos, digamos, dejar de señalarlo, porque Reinaldo II Caro Caro es indígena, padre de una de las reclamantes que se constituían en comunidades indígenas, que ha vivido digamos, desde su nacimiento, que se ha vinculado con la ruta de navegación hasta su muerte, realizando actividades de pesca artesanal, las que actualmente han derivado también en que con su hija y con su nieto hayan realizado digamos, estas navegaciones en familia, que es una relación que la comunidad canoera, digamos, del pueblo cahuéscar ha realizado
desde hace 6.000 años hasta el siglo XXI, su señoría ilustre. Luego también, su señoría ilustre, tampoco tenemos una caracterización de sitios arqueológicos de parte del titular, y tampoco se exige así por parte de la autoridad ambiental. Y aquí, más allá de, digamos, descartar los efectos en este sentido y simplemente dejarlos sin, digamos, caracterización suficiente, el titular no se refiere ni siquiera a los conchales, ni los enterratorios, ni sitios de pinturas rupestres, ni corrales de pesca, ni arrastradores de canoas, que son todos sitios religiosos y elementos trascendentes para la alimentación que utilizan los pueblos canoeros. Luego, su señoría ilustre, conforme a lo que se ha argumentado, y aquí no se pretende, digamos, otra cosa que establecer un ejemplo de cómo la autoridad ambiental debe referirse al uso ancestral del territorio, es que se ha traído a colación la solicitud de espacio costero marítimo protegido de pueblos originarios, porque es esta solicitud de espacio costero de pueblo originario, cuya fundamentación por la cual se ha, digamos, establecido la importancia y la preocupación del pueblo cahuéscar en esta área, cosa que en el expediente de evaluación ambiental no consta ni la autoridad ambiental lo ha exigido. Aquí no se pretende, su señoría ilustre, digamos, hacer un uso extensivo de los alcances jurídicos de esta solicitud de espacio costero marítimo de pueblos originarios, sino que simplemente llamar la atención sobre cómo se debe caracterizar y tomar valor del uso ancestral por parte de una autoridad administrativa, en este caso la autoridad ahora del sistema de evaluación de impacto ambiental, que es no se entiende, su señoría ilustre, entonces por qué la autoridad no exige una debida caracterización del valor ancestral, del uso ancestral del territorio por parte de los pueblos originarios, cuando digamos evidente que existe una preocupación por el turismo, la pesca artesanal, la ciencia, la educación y los glaciares. Entonces, su señoría ilustre, cabría al menos preguntarse si hay una digamos, evidencia de los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la ley 19.300 en relación a que no se produzca una alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de las comunidades cahuéscar. Es un hecho público, notorio, que hace, y está estudiado, esto que hace 6.000 años que los cahuéscar se han caracterizado por ser un pueblo canoero, que utiliza las rutas de navegación, elementos que no han sido considerados en la evaluación del proyecto. Dicho esto, su señoría ilustre, falta información esencial y se ha vulnerado el deber de realizar la consulta indígena y también se ha faltado al deber, conforme al artículo 86 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, a las reuniones con los grupos humanos. En 30 segundos para... Señor ilustre, la norma fundamental en este caso señala el deber de consulta cada vez que hay una medida susceptible de afectar directamente a las comunidades indígenas. No puede sino pensarse en otra medida susceptible de afectar directamente a las comunidades indígenas
aquella que produzca impactos significativos y específicos sobre los pueblos indígenas, sobre todo en relación con sus tierras indígenas. Es por esto, la relación con sus tierras indígenas, es que se ha, infringido el deber de realizar consulta indígena. Y por lo tanto, el proyecto requería el ingreso de un estudio de impacto ambiental. Es por esto que solicitamos, su señoría ilustre, que se acoja en todas sus partes la reclamación en estos autos y se deje sin efecto la resolución reclamada. Muchas gracias, su señoría ilustre. Muchas gracias. Por concluir el alegato de la parte reclamante, conforme al enunciado por la parte reclamada, representada por la abogada señorita Stephanie Saez Cuevas, sus 30 minutos anunciados. Este ilustre tribunal, comparezco en representación del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental y de la Comisión de Evaluación de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, solicitando desde ya el rechazo de la presente reclamación de acuerdo a las consideraciones que a continuación voy a señalar. En primer lugar, solo quería hacer presente pasando a las alegaciones de fondo y en relación a los argumentos relativos a la supuesta omisión de antecedentes para descartar impactos sobre la biodiversidad, esta parte quiere señalar lo siguiente. Primero, para contextualizar un poco el tribunal, para esta tipología de proyectos, las principales emisiones efectivamente son el alimento no consumido y las fecas, ya que un aumento de la materia orgánica podría producir una disminución del oxígeno disponible, podría generar condiciones anaeróbicas que afectar la vida acuática. Tanto estos proyectos, durante la evaluación ambiental se analizan las diferentes características del sitio en que se hace el proyecto y la capacidad que éste tiene para recibir materia orgánica sin afectar la disponibilidad del oxígeno del medio. Para medir lo anterior se utiliza el programa DEPOMOD, cuyo modelo ha permitido a partir de las fecas y el alimento no consumido la tasa de depositación de la materia orgánica expresada en carbono. De esta forma, la referencia que se realiza en la resolución reclamada a las emisiones era para contextualizar sobre cómo habrían sido descartados los impactos de la letra D del artículo 11 de la ley 19.300, que es lo que se cuestiona por los reclamantes, ya que estas emisiones se relacionan precisamente con la posible afectación que el proyecto podría generar a la biodiversidad. Por lo que no sería efectivo lo que señalan los reclamantes respecto a que no se habría realizado un análisis estandarizado, basado en valores mínimos y máximos, porque para descartar los impactos, ya que, por el contrario, se analiza el proyecto en su mérito, considerando las características propias del sitio, específicas de su lugar de emplazamiento y la capacidad del medio marino para recibir materia orgánica en función de la biomasa producida por el proyecto, sin que esto afecte la disponibilidad de oxígeno disponible. ¿Cuáles son estas características del lugar de emplazamiento del centro de engorda que se consideraron? Primero, la profundidad en que se ubica el centro. La concesión se ubica aproximadamente en profundidades promedio de 150 metros, lo cual es favorable para el sistema, ya que a mayor profundidad la dispersión de la materia orgánica va a ser mayor, lo que implica una menor carga orgánica por unidad de área. Otro factor importante que se considera tiene que ver con las velocidades de corrientes del fondo marino, las que para el caso de este proyecto tienen un promedio de 15,13 centímetros por segundo aproximadamente, lo cual nos permite clasificar un sitio como dispersivo, ya que lo que es una condición favorable, ya que disminuye la concentración de la depositación de carbono bajo las balsas jaulas. Además, contribuye a lo anterior como otra característica la forma del relieve marino del sitio. Esto es porque, de acuerdo a su batimetría, esta aumenta desde la costa hacia el centro del canal con una pendiente no muy elevada, lo que permite considerar un relieve marino más bien parejo que evita la acumulación de la depositación de carbono. Dichas características del sitio en el que se emplazará el proyecto, sumado a los resultados de la modelación de EPOMOD, permitieron establecer que va a existir un adecuado nivel de dispersión de las emisiones, evitando que se generen centros de acumulación de la materia orgánica, pudiendo descartar, en base al mérito específico de este proyecto, impactos significativos en el sustrato marino. Los resultados de la modelación de EPOMOD demuestran una dispersión homogénea de las partículas, en la que ninguna de las concentraciones de carbono que se depositan
genera valores superiores a los 1.825 gramos metro cuadrado año de carbono, valor que se ha estimado como susceptible de causar impactos significativos en el sustrato marino, por lo que fue posible descartar que el proyecto afecte significativamente el sustrato y con ello produzca alteraciones a la cadena trófica. Además, la modelación permitió concluir que las emisiones del proyecto se dispersan en sentido contrario al borde costero, en sentido contrario al borde costero, dispersándose hacia la costa más alejada del proyecto sin alcanzar la otra costa del proyecto, lo cual también permitió descartar, por una parte, impactos significativos sobre el sustrato marino y, por otra, impactos sobre la biota asociada al borde costero. Lo anterior es relevante, ya que los reclamantes alegan que existiría una omisión de antecedentes necesarios para descartar efectos significativos sobre las macroalgas pardas asociadas al borde costero, señalando que no se había realizado una debida caracterización del área de influencia del proyecto respecto de la biodiversidad existente en la zona. Sin embargo, esta afirmación es incorrecta, ya que el borde costero y la biodiversidad asociada a esta no es parte del área de influencia del proyecto. El área de influencia del proyecto para este componente fue definida justificándose en base a la ubicación de las partes, obras y acciones del proyecto y a sus emisiones. En este sentido, el proyecto corresponde a un centro de engorda, se ubica en mar, no tiene instalaciones en tierra y sus emisiones no alcanzan el borde costero, alcanzando en una muy baja concentración profundidades de 110 metros hacia la costa, considerando desde los 150 metros en la que se ubicaría la concesión, quedando a una distancia aproximada de 300 metros de la costa. De esta forma, no era pertinente una descripción y una caracterización de las macroalgas pardas, las cuales se encuentran fuera del área de influencia del proyecto. Cabe señalar que las macroalgas pardas crecen solamente hasta donde penetra la luz, lo que en la región de Magallanes podría estimarse hasta los 30 metros de profundidad, y la concesión se ubica en profundidades promedio de 150 metros, por lo que las emisiones del proyecto, que llegan en su mínima concentración hasta los 110 metros, no alcanzan el hábitat de las algas pardas. Además, el titular complementó en adenda el informe de biodiversidad comprometiendo un programa de monitoreo durante la ejecución del proyecto. Aquí quisiera detenerme un poco en torno a lo que señaló mi distinguido contradictor en relación a que el organismo sectorial habría solicitado un monitoreo para caracterizar la biodiversidad existente en el lugar. Los monitoreos, evidentemente, y tal como también él lo dijo, son para una etapa posterior, es para la etapa de ejecución de los proyectos, y eso efectivamente fue presentado por el titular y comprometido, y la observación que hace el organismo sectorial es que este monitoreo evidentemente debe descartar impactos significativos sobre la letra B del artículo 11 de la ley 19.300. Es por esto que la información presentada por el titular durante la declaración de impacto ambiental y en su adenda motiva el pronunciamiento conforme tanto de la Subsecretaría de Pesca como el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Quisiera destacar que para la calificación favorable de este proyecto fue necesario solamente un ICSARA. En este sentido, los organismos con competencia técnica en la materia, esto es Subpesca y Senapesca, tenían la posibilidad de hacer o reiterar observaciones si estas no hubiesen sido subsanadas por el titular en la adenda, lo cual no ocurrió, ya que el titular presentó la información requerida, lo cual también dio cuenta de esto el Servicio de Evaluación Ambiental en su análisis y con la posterior recomendación favorable en el informe consolidado de evaluación. Por lo que no sería efectivo que no hubo un descarte del impacto del proyecto en la biodiversidad del borde costero, porque esta efectivamente se encuentra fuera del área de influencia del proyecto. Ahora bien, en relación a la alegación relativa a que el proyecto afectaría áreas protegidas como la Reserva Nacional Cahuéscar, a mí me gustaría hacer presente a su señoría ilustrísima primero que este proyecto ingresó a evaluación el 23 de enero del año 2018, siendo calificado favorablemente el 17 de octubre del año 2018. En segundo lugar, señalar que la declaración de la Reserva Nacional Cahuéscar entró en vigencia mediante la publicación de su decreto de creación, lo cual ocurrió el 30 de enero del año 2019, esto es, con posterioridad a la calificación favorable del proyecto. Considerando esto, difícilmente sería exigible al titular un análisis de la afectación de esta área protegida, cuya creación es posterior a la calificación del proyecto y configura, por tanto, una situación jurídica consolidada.
criterio que también ha sido establecido por la Contraloría General de la República en dictamen número 38.429 del año 2013, que dispone expresamente el respeto que corresponde otorgar a las situaciones jurídicas ya consolidadas. De esta forma, el establecimiento de una nueva área protegida no es una causal de invalidación de la resolución de calificación ambiental, primero, porque ésta se dictó conforme a la normativa vigente al momento de la calificación del proyecto, por lo que no es posible que se considere la existencia del Parque y la Reserva Nacional Cahuéscar durante la evaluación, aun cuando los reclamantes señalen que la Administración tenía conocimiento del establecimiento o del proceso de establecimiento de esta área protegida, ya que mientras ésta no fuese decretada, no podía ser exigible al titular, ya que carecía de existencia jurídica. En segundo lugar, porque la categoría de Reserva Nacional asignada a las porciones marítimas de la Reserva Cahuéscar es compatible con el desarrollo de la actividad acuícola de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, la cual en su inciso segundo en relación a la actividad acuícola señala que es permitida en las zonas marítimas que formen parte de reservas nacionales y reservas forestales, por lo que la posterior recategorización de la reserva forestal a la Calufe en Reserva Nacional Cahuéscar en nada impide el desarrollo de los proyectos acuícolas. El proyecto fue evaluado durante la vigencia de la Reserva Forestal a la Calufe, hago presente que es forestal, no nacional, como señaló mi distinguido contradictor, la cual sufrió modificaciones a través del decreto 618 de 1987, en virtud del cual se establecieron nuevos territorios para esta reserva y fijó nuevamente sus deslindes, excluyendo expresamente de su ámbito de protección las aguas marinas interiores. El proyecto se emplaza a 1,6 kilómetros de la Reserva Forestal a la Calufe, la cual tiene como objeto de protección preservar y regular el aprovechamiento de los recursos forestales y conservar las bellezas del paisaje, los que no se ven afectados por el proyecto. Como señalamos, el proyecto se emplaza en mar, no existen actividades en tierra que puedan afectar el objeto de protección de la Reserva Forestal a la Calufe, relativo al aprovechamiento de los recursos naturales. Reiteramos a su señoría ilustre que el área de influencia del proyecto no alcanza el borde costero ni porciones terrestres de la Reserva Forestal a la Calufes, y en relación al objeto de protección relacionado con el componente paisajístico de la Reserva Nacional a la Calufes, se debe considerar que las partes, obras y acciones del proyecto no obstruyen en ningún momento la visibilidad, dadas sus dimensiones, que resultan mínimas en comparación con la cuenca visual, descartando así impactos sobre la Reserva Forestal, como dio cuenta el informe de paisaje acompañado del anexo 4 de la Declaración de Impacto Ambiental. Ahora bien, en relación a la supuesta afectación de las comunidades cahuéscar, se debe señalar que durante la evaluación se descartó la presencia de grupos humanos susceptibles de ser afectados en el área de influencia del proyecto, y en particular respecto de los grupos humanos indígenas. En el curso de la evaluación ambiental, el titular acompañó información para descartar la presencia de áreas de desarrollo indígena y la existencia de comunidades o asociaciones cercanas a la ubicación del proyecto, lo cual fue confirmado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, en su ordinario número 23 del 31 de enero del año 2018, en que señala que el proyecto se ubica a 387 kilómetros del área de desarrollo indígena Cabo de Hornos y a 70 kilómetros de la comunidad indígena más cercana, que está ubicada en la ciudad de Puerto Natales. Además, en dicho pronunciamiento, CONADI señala que en el sector en que se va a emplazar el proyecto no se identifican sitios con valor antropológico y arqueológico, tierras o grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas que pudiesen ser afectados por el proyecto. Además, se debe señalar que el proyecto, como señaló el relator, se ubica en una porción acotada de la concesión, donde la instalación principal correspondiente a las balsas jaulas y pontón se emplaza en no más de 3 hectáreas de la concesión, lo cual permite descartar intervención, uso o restricción al acceso a los recursos naturales que pudiese utilizarse como sustento económico. Asimismo, se descartó la obstrucción o restricción de la libre circulación, toda vez que las instalaciones del proyecto no impiden el libre tráfico de embarcaciones que pudiesen pasar por el sector. En este mismo sentido, no se advierte la existencia de alguna dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de tradiciones culturales, toda vez que el proyecto no va a afectar el uso ancestral del maritorio que pueda realizar el pueblo cahuéscar, dado que, primero, la solicitud de espacio costero marino de pueblos originarios, que se presenta como fundamento de este uso ancestral, no es suficiente para acreditar la afectación de comunidades en los términos del artículo 11, letras C y D de la Ley 19.300, ya que debe existir
una efectiva presencia de grupos humanos indígenas en el área de influencia del proyecto y que sean susceptibles de ser afectados en su uso o costumbre. Los reclamantes plantean que la solicitud de espacio costero marino de pueblos originarios de las comunidades debía ser observada por la Administración. Sin embargo, esta solicitud en su estado actual de tramitación, conforme a la normativa del ramo, solo es una expectativa de un derecho que aún no se ha consolidado y que por lo demás puede sufrir modificaciones o adecuaciones en cuanto a sus deslindes geográficos y definiciones en cuanto a los usos ancestrales que se puedan acreditar, por lo que no es una situación jurídica consolidada que nos permita considerarla para efectos de la evaluación del proyecto. Cabe ser presente además que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena aún no ha emitido el informe de uso constitucionario de esta solicitud de ENCO, el que, sin perjuicio de que la autoridad debería ser consistente con el pronunciamiento evacuado durante la evaluación ambiental a través del ordinario número 23 del 31 de enero de 2018 antes referido, y además que confirma durante el procedimiento de invalidación en el ordinario número 41 del 1 de marzo del año 2019 respecto de que en el área de influencia del proyecto no existen circunstancias atribuibles a un uso ancestral o actual o de ocupación del sector en que se emplaza el proyecto. Además añade en este mismo ordinario que si bien la presencia del pueblo cahuéscar se relaciona con la utilización de una gran extensión de mar, desde entre el Golfo de Penas y hasta en la península de Tecnor, su uso está delimitado a ciertos lugares como sitios de recolecta, resguardo o sitios tabú, no identificando ninguno en el lugar de emplazamiento del proyecto o dentro de su área de influencia. Lo anterior permitió a la Administración arribar fundadamente a la conclusión de que en el marco de la evaluación ambiental y en la posterior solicitud de invalidación, que se descartó afectación significativa a comunidades cahuéscar, no solo por la lejanía de estas al sitio de emplazamiento del proyecto, como señalarían los reclamantes que había sido el análisis realizado por la CONADI, sino que porque se descartó impacto respecto de sitios de especial relevancia o interés indígena, restos arqueológicos, lugares ceremoniales, enterratorios o de extracción de recursos. En particular, y respecto al supuesto uso ancestral del seno taraba que harían las comunidades como lugar de importancia para la comunidad cahuéscar, se debe señalar que de la solicitud ENCO presentada no es posible relevar la importancia para el sitio que permite suponer un vicio esencial en el procedimiento de evaluación por parte de este servicio. Como nuevo antecedente que no se expone en la solicitud de invalidación, los reclamantes señalan que el seno taraba sería un sector de pesca. Sin embargo, la identificación del seno taraba como zona de pesca no se condice con las circunstancias que, de acuerdo al artículo 67 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, en el lugar en que se ubica la concesión de este centro, no existe presencia de bancos naturales que permitan presumir actividades de pesca en el sector. Además, los reclamantes señalarían que el seno taraba, tal como el resto del maritorio, sería posible encontrar sitios de importancia arqueológica, ya que estos sitios se emplazarían en cada costa, en cada isla de los vastos archipiélagos de la región. Sin embargo, en la solicitud de invalidación ni en la solicitud de espacio costero marino de pueblos originarios acompañada a esta reclamación se señala algún sitio de significación especial en el área, ningún sitio tabú, ningún conchal o enterratorio en el sector de seno taraba que pueda verse afectado por el proyecto, el cual, como hemos señalado, no contempla instalaciones ni actividades en tierra que pudiesen afectar estos sitios arqueológicos mencionados. En relación a lo señalado, solicito a su señoría ilustre tener presente el fallo de este ilustre tribunal de 7 de junio del año 2019 en causa ROL 78-2018 respecto al proyecto de ampliación mina central hidroeléctrica Las Flores, el cual en su considerando 82º señala por una parte que no es efectivo que las comunidades tengan que acreditar o justificar durante la evaluación ambiental la afectación por parte del proyecto. Pero, ya que es precisamente la ley la que establece la obligación del titular de presentar los antecedentes para descartar impactos del artículo 11. Sin embargo, a reloj seguido, el tribunal señala que si, luego de haberse proporcionado esta información por el titular, valorado y ponderado por los servicios públicos sectoriales y el Servicio de Evaluación Ambiental, y se llega a la conclusión de que no hay afectación de pueblos originarios, corresponde a los reclamantes justificar en sede judicial la falta de fiabilidad o insuficiencia de la información.
que permita arribar a una conclusión distinta de la que tuvo la Administración al dictar la resolución de calificación ambiental. Cuestión que en el caso de autos no ocurre, ya que los reclamantes no han acreditado cómo el proyecto les afecta directamente o genera los efectos del artículo 11 de la Ley 19.300, sin poder desvirtuar así la presunción de legalidad de la resolución de calificación ambiental, considerando que durante la evaluación se descartó dicha afectación. En relación a la procedencia de las reuniones del artículo 86 del Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, los reclamantes fundan la procedencia de estas reuniones en la existencia o en la solicitud de un espacio costero marino utilizado ancestralmente por las comunidades cahuéscar y la circunstancia de que el proyecto se ubicaría dentro de estas. Sin embargo, esta sola afirmación no permite considerar que todos los fiordos, canales y porciones de agua que rodean las costas de la región de Magallanes constituyen tierras indígenas ancestrales en el sentido señalado por los reclamantes, ya que no todos los canales o fiordos de la región son sitios de significación para el pueblo cahuéscar. En este sentido, y de acuerdo a la propia solicitud adjunta en la reclamación, se mencionan como sitios de uso consuetudinario actual el seno Skyrim, Canal Las Montañas, la península Stein. Como yacimientos arqueológicos refiere la solicitud, además del seno Skyrim nuevamente, la isla Madre de Dios, seno Otway, Capitán Aracena, todos alejados del área de influencia del proyecto. En la solicitud de ENCO, el seno solo es relevado a través de una cita relativa a la preocupación respecto a la industria acuícola, sin ninguna referencia sobre cómo el proyecto podría afectar a las comunidades indígenas. De esta forma, la mera solicitud de ENCO en trámite no es un criterio idóneo para determinar la procedencia de las reuniones del artículo 86, ya que el proyecto no se emplaza ni en tierras indígenas, ni en áreas de desarrollo indígena, ni en las cercanías a grupos humanos indígenas que hagan procedentes estas reuniones. Además, se debe señalar a su señoría ilustrísima que, de acuerdo al artículo 86 del Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, las reuniones se deben realizar en un plazo no superior a los 20 días hábiles desde la admisión a trámite del proyecto, los cuales se cumplieron el 20 de febrero del año 2018, y la solicitud ENCO, en la cual fundan los reclamantes la procedencia de estas reuniones, recién ingresó a trámite a Subpesca el 22 de febrero del año 2018. Ahora bien, y en relación a la procedencia de la consulta indígena, de acuerdo al artículo 85 del Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, esta solo procede cuando dentro del área de influencia del proyecto exista susceptibilidad de afectación sobre uno o más grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, lo que de acuerdo a lo ya expresado no existe en el caso concreto. Durante la evaluación se descartó la presencia de población perteneciente a pueblos indígenas que desarrolla actualmente actividades económicas, extractivas o de orden cultural susceptibles de verse efectuada por el desarrollo del proyecto, circunstancia que a su vez es corroborada por el ordinario número 23 del 31 de enero de 2018 de la CONADI y posteriormente durante el procedimiento de invalidación en el ordinario número 41 del 1 de marzo de 2019 de la CONADI, ya antes referido. Sobre la base de los antecedentes contenidos en la evaluación de impacto ambiental, fue posible descartar entonces efectos del literal C del artículo 11 de la Ley 19.300 y del artículo 7 del Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Como última alegación, los reclamantes señalan que existiría una falta de información esencial, ya que el proyecto debía haber ingresado por estudio de impacto ambiental y contar con consulta indígena. Sin embargo, se debe señalar que la guía contenía todos los antecedentes necesarios para descartar impactos del artículo 11 de la Ley 19.300, sin perjuicio, evidentemente, de las aclaraciones que realiza el titular en la adenda respectiva. Como señalamos, en relación a los efectos de la letra B del artículo 11 de la Ley 19.300, fue posible descartar impactos significativos en el área de influencia del proyecto, como también en el borde costero y la biodiversidad asociada al sector, ya que las emisiones no alcanzan el borde costero. En relación al análisis del área protegida, conforme al objeto de protección de esta, se descartó la susceptibilidad de afectación de la ex reserva forestal Alacalufe, vigente a la fecha, ¿verdad?, de evaluación y calificación y posterior calificación del proyecto, lo que permite afirmar que el proyecto no carece de información relevante y esencial. Por lo demás, en relación a este punto, el reclamante señala que el proyecto debe ingresar por un estudio de impacto ambiental por su cercanía al Parque Nacional Cahuéscar y Reserva Nacional Cahuéscar, lo cual no era exigible, ya que, como señalamos, al momento de la evaluación y posterior calificación de este proyecto, el Parque y Reserva Nacional Cahuéscar no existían.
Sin perjuicio de lo expuesto, además se debe considerar que la sola cercanía de un proyecto a un área protegida no es suficiente motivo para que ingrese por un estudio de impacto ambiental, ya que de acuerdo a lo establecido en el artículo 11, letra D de la Ley 19.300 y el artículo 8 del Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, no basta que un proyecto se ubique en un área protegida para que éste ingrese como un estudio de impacto ambiental, sino que además se requiere hacer un análisis de susceptibilidad a afectación del área protegida en consideración a la extensión, magnitud y duración y a los objetos de protección que se pretenden resguardar, los que, como señalamos, habían sido descartados. Por último, y en relación al medio humano, tal como dijimos, no se identificaron comunidades indígenas en el sector de emplazamiento del proyecto susceptibles de ser afectadas por la operación de este proyecto, descartándose así impactos de la letra C del artículo 11 de la Ley 19.300. Por tanto, y de acuerdo a lo expuesto, solicito a su señoría ilustre el rechazo de la presente reclamación, ya que la evaluación ambiental no adolece de ningún vicio de procedimiento que haga procedente su invalidación con expresa condenación en costa. Muchas gracias. Por concluir el alegato del reclamado. Conforme al anunciado por el tercero coadyuvante, abogado señor Eduardo Ugarte Díaz, sus 30 minutos anunciados. Gracias, señor ilustre. Quise ser el último después de tan buen alegato, me dejó más que agregar, por lo tanto les voy a pedir que si mi alegato sale un poquito menos estructurado es porque voy a ir eliminando algunas cosas que ya están bien abordadas por el servicio. Efectivamente, la reclamación contiene un reproche o está cruzada por un reproche general, cuál es que el proyecto debió haber ingresado al sistema mediante un estudio de impacto ambiental y a estos efectos le atribuye tanto al proceso, al procedimiento como a la resolución recurrida, que haría suyas 3 infracciones legales que han sido claramente descritas en relación con los artículos 11, B, B y C de la ley de bases. Un reproche que tiene que ver con la omisión para descartar los efectos significativos en la cantidad y calidad de recursos naturales se estructura de la siguiente manera. Básicamente lo que se nos reprocha es que habría una pobre caracterización de la biodiversidad y dice además que el servicio habría ignorado esta falta de caracterización y se habría focalizado su análisis para descartar los impactos significativos en la biodiversidad en una caracterización, en un análisis más bien general y abstracto, usando mínimos y máximos, valores mínimos y máximos. Y se desliza por ahí, no sé si dice que además se habría focalizado exclusivamente en el efecto FECAS. Eso básicamente, así se construye este reproche. Primera aclaración, la referencia a valores mínimos y máximos que usa la autoridad para descartar el efecto en la biodiversidad no tiene que ver con hacerle el quite o no considerar los efectos particulares, las características particulares del proyecto. Los valores mínimos y máximos son aquellos descritos en la literatura científica para determinar cuándo hay o no afectación al oxígeno disponible en el lecho, y eso sí que es, entendemos, es una modelación matemática y en base a experiencia. Esos valores mínimos y máximos se aplicaron a este proyecto, pero el análisis del proyecto en particular se hizo conforme a información extraída del sitio en particular, aplicando la metodología aprobada legalmente a la fecha, que es la que describe la resolución 3612, la pesca. Tanto la medición de profundidades, batimetría, como la medición de velocidad de las corrientes, correntometría, se hizo conforme a la normativa aplicable a la fecha, esto es la referida resolución en su versión del año 2009. Tanto esa información está, o sea, no es cierto que no haya antecedentes específicos descartar la afectación de la biodiversidad. En la vía se acompañó el informe de modelación dado por los expertos señores Carmen Maluje y Alejandro Clemente, este último biólogo marino, la primera geógrafa, tomando los datos extraídos del sitio de pasamiento del proyecto, la metodología en la resolución 3612, que es la resolución que rige para efectos de la aplicación, perdón, de la obtención de los permisos ambientales sectoriales de subpesca y cernapesca, dando esta información, dando a su vez el software llamado Demodot, que es un software que se usa en Chile aproximadamente el año 2012, fue elaborado en Escocia, y la subpesca y el Instituto pero lo utilizan y lo han validado
por sus resultados, se llegaron a resultados que determinan que no existe la afectación de algas pardas, por lo que voy a explicar, y ya explicó mi colega. Básicamente lo que el informe determina es que primero la dispersión de los residuos, que son carbono orgánico que se va depositando en el fondo marino, se produce en el sentido opuesto a la costa, tanto por la morfología del fondo como por la velocidad de las costas. El sitio de emplazamiento del proyecto está en profundidades del orden de los 150 metros y la dispersión se produce en el sentido opuesto a la costa, que es la costa que preocupa a la recurrente, que es la del Parque Nacional La Calufe, llegando a concentraciones muy inferiores a niveles de profundidad que todavía están cerca de los 100 metros. Como dijo mi colega del CEA, el alga parda, que es la preocupación de los recurrentes, en cuanto es parte de una cadena de alimentación eutrófica de la zona costera, se reproduce o crece alrededor de los máximo 30 metros de profundidad, porque después de eso ya no hay luz. Tanto en virtud de este estudio que está acompañado a la vía, se descartó la afectación de la biodiversidad por este componente que es, señoría ilustre, probablemente la principal preocupación y el principal posible afectación del medio ambiente que tienen los proyectos de cultivo de salmones. Los datos están en el informe, pero voy a referirme a un par de ellos. Se ha determinado científicamente que existe un índice de impacto de la disponibilidad de oxígeno en el fondo marino, y lo que hacen estos modelos es determinar cuánto oxígeno van a consumir estos desechos, que son ya sea fecas o alimentos no consumidos, versus el oxígeno disponible. Y tiene que haber una correlación mayor a 1. Se estima que bajo 1 se producen condiciones de falta de oxígeno aeróbicas y que conducen a la muerte de habitantes del Ventos. El proyecto, en su valor máximo de depositación de carbono en el lecho, se estima en 1.390 gramos de carbono metro cuadrado año, esto es 3,8 gramos de carbono metro cuadrado día, en circunstancias que, de acuerdo a la autoridad y conforme a la literatura científica disponible, el máximo tolerable es 5 gramos de carbono por metro cuadrado día. El proyecto llega en su máxima, o sea, en su peor condición, a 3,8, y esta condición, según el informe, se produce además con una frecuencia del 1 y 2%. La mayor cantidad de datos están ubicados en el orden de, o sea, indican que la depositación se generaría en un orden de 306 gramos de carbono por metro cuadrado año, 306, cuando la mayor cantidad de datos bajo los 350 gramos de carbono por metro cuadrado año, con un índice de disposición de oxígeno superior al 100, siendo la regla 1, o sea, siendo el límite, digamos, tolerable 1. Bueno, y esto se conecta con el reproche que se nos hace a continuación, o en conexión con esto, respecto de una mala o pobre caracterización de la biodiversidad. La verdad es que eso no es así, en primer lugar porque sí se hizo un informe de caracterización de biodiversidad, se acompañó a la vía, en anexo 4, y el análisis se hizo considerando que, dado que el efecto principal al medio ambiente que tienen estos proyectos de salmones, cuál es el depósito de material orgánico carbono en el lecho, está descartado, y está descartado además en relación con las algas pardas, que son las que forman parte de una cadena alimenticia donde estos mamíferos, aves y mamíferos dependen de ella, digamos, y esa es la preocupación del recurrente. La verdad es que la autoridad sectorial estimó insuficiente pedir más, o sea, estimó necesario no pedir más información, salvo instruirnos la aplicación de un plan de monitoreo durante la ejecución del proyecto, cuestión que se agregó en la adenda complementaria. En cuanto al informe de caracterización, reitero, no es que falten antecedentes, se hizo una campaña de recolección de datos en el mes de septiembre de 2017, que es precisamente el periodo de mayor expresión de la biodiversidad, según se nos exigió, primavera. El informe da cuenta de las transectas o las rutas de los puntos de observación, que son bastantes. Aquí se dice que se hizo el 27 de septiembre, pero la verdad que usted revisa los tracks de navegación, se da cuenta que hay una observación de varios días, probablemente un mes. El informe detecta 2 especies en categoría de conservación, para estos efectos del reglamento de especies del Ministerio de Medio Ambiente,
en una lista roja de conservación de un organismo internacional. En base a estos parámetros se determinó la presencia de dos aves con algunas categorías de afectación, pero ninguna de ellas tiene su hábitat específico en el lugar del proyecto, y dada la poca presencia o mínima presencia del proyecto en el espacio territorial que se estudió, se estimó por estos consultores que la presencia del proyecto no genera afectación a estas aves y a estos mamíferos. Reiteramos, la principal afectación se descarta por la vía de descartar la afectación en las algas pardas, que son, como decía, parte de la cadena alimenticia de estos seres vivos. Efectivamente, se menciona también ahí, se detectó la presencia del delfín austral, que es una especie que está en la categoría de conservación. Déjeme leerla para no decirle cera. Pero concluyen los expertos que, dado el rango geográfico de distribución amplio en Chile y Latinoamérica de esta especie, la zona de emplazamiento del proyecto no es crítico o exclusivo para ella. En el Ixara se nos instruyó, siguiendo la observación de la Cernapesca, de subpesca, perdón, que se incorporara un plan de monitoreo, cuestión que se hizo en la adenda complementaria, y se nos pidió además información adicional respecto de los hábitats y costumbres del huillín, que es la nutria plena, ¿entiendo? Cuestión que también se desarrolló en la adenda, información complementada respecto a esta especie en particular, descartándose su susceptibilidad de afectación. Todo esto dio motivo naturalmente, o sea, naturalmente, pero en este caso sí, a que los dos organismos sectoriales encargados de otorgar permisos ambientales sectoriales, valga la redundancia, se manifestaran conformes con la calificación del proyecto. Me refiero al ordinario 108 de subpesca, del 6 de septiembre de 2018, y el ordinario 318 de Cernapesca, del 7 de septiembre de 2018. En consecuencia, se descarta absolutamente la primera alegación de ilegalidad por supuesta vulneración del artículo 11, letra B. Segundo, lo otro que se reprocha es que se habría omitido aquí un análisis de la supuesta afectación de impactos en áreas o zonas protegidas. Y esto por la proximidad del centro al Parque Nacional Cahuéscar, hoy día Reserva Nacional Cahuéscar, producto de una recategorización que se produjo con posterioridad a la calificación ambiental del proyecto, según explicó mi colega. Pero sin embargo el reproche se hace de una manera un tanto torcida, permítame esa expresión, por cuanto dice que aquí habría una contradicción. El titular habría dijo el titular, lo dice y lo afirma, y lo reitero en este acto, que no existe susceptibilidad de afectación de áreas protegidas, no obstante su relativa cercanía o proximidad, pero en el ICE, en el informe consolidado de evaluación, se determinó que el área de influencia para el elemento paisajístico turístico era de 2.000 metros, y eso porque por aplicación de la guía que tiene el SEA para la evaluación de este componente ambiental. Se hizo un análisis hasta 2.000 metros de visibilidad que se incluyó en el informe que está acompañado en la vía, que fue aprobado además por el Senatur, o sea, más bien consultado este organismo sectorial, no presentó reparo respecto a ese componente. Ahora, lo que se dice de contrario es que, dado que el ICE identifica una área de influencia del proyecto en el componente visual de hasta 2.000 metros por aplicación de estas normativas, entonces habría que haber analizado, y el proyecto había omitido analizar, la posible afectación del borde costero del Parque Nacional. O sea, se confunde el área de influencia del proyecto para un elemento ambiental específico, cuál es el valor paisajístico y turístico del sector, con una eventual y ya descartada afectación a la biodiversidad del borde costero. Efectivamente, como dijo la colega del SEA, no es suficiente a efectos de determinar o descartar afectaciones por proximidad a áreas protegidas el mero elemento de la proximidad. La ley, artículo 8º, inciso 1 del reglamento, señala o exige que además exista susceptibilidad de afectación, cuestión que en este caso fue debidamente descartada, por lo que expliqué latamente con anterioridad, precisamente en relación con la no dispersión, o más bien la dispersión en el sentido contrario a esta costa de los desechos orgánicos de este proyecto.
En segundo lugar, en relación con este mismo reproche de ilegalidad, se nos dice que el recurrente entra en el terreno de la Reserva Nacional Lagalufe, pero ahí hay que decir dos cosas. Primero, de acuerdo a su decreto de creación, que es el 263 del año 69, este espacio protegido tiene por principal objeto preservar y regular el aprovechamiento de recursos forestales, la belleza del paisaje. Ambos componentes, o sea, su eventual afectación de ambos componentes fueron debidamente descartados en el proceso de calificación ambiental, primero porque el proyecto no contempla obras en tierra, ni interacción de ninguna especie con especies forestales, y segundo porque su intervención en el aspecto visual o paisajístico es mínima, considerando, se hizo un estudio ahí que utiliza como referencia una fotografía de primer plano, utiliza una cuenca de 500 metros y determina en los consultores que la presencia visual del proyecto en ese espacio es insignificante y no afecta el valor paisajístico. Por lo tanto, descartado que el solo criterio de proximidad sea un criterio suficiente para obligar al titular a ingresar al sistema mediante un estudio de impacto ambiental, se descarta también la posible o susceptible de afectación por los antecedentes que he señalado. Por estas consideraciones, tanto CONAF como Cernatur se manifestaron favorablemente a la calificación del proyecto. Y por último, en cuanto a la recalificación de esta área protegida como Parque y Reserva Nacional Cahuéscar, que ocurrió, tal como dijo mi colega, en enero del 2019, cuando el proyecto ya había sido aprobado, tres consideraciones muy breves. La primera, efectivamente, no se puede exigir al proceso de evaluación la comparación o el contraste del proyecto con una característica, en este caso una calificación jurídica que no existía a la época de su calificación. En segundo lugar, aun cuando se estime, es hoy día una reserva nacional, el decreto que creó esta reserva, en lo que respecta a las porciones de mar, dijo expresamente que tenía la categoría de reserva nacional. Y el artículo 158 de la Ley de Pesca, inciso segundo, de acuerdo a la modificación de la Ley 2002, efectivamente permite la actividad de acuicultura en reservas nacionales. Por lo tanto, tampoco es una actividad que esté contra norma. Y por último, reitero, también se dijo que de acuerdo a la normativa que regula o que describe el borde costero de la región de Magallanes, el proyecto se emplaza en áreas aptas para agricultura y específicamente preferentes para salmonicultura. Por último, en cuanto a la supuesta infracción del artículo 11 letra C, esto es que el proyecto y su evaluación habrían omitido estudios de la supuesta afectación significativa del sistema de vida de la comunidad de Cahuéscar. Poco más tengo que agregar. Tal como dijo, tal vez voy a partir por el final. Esto está descartado por el organismo sectorial competente, la CONADI, en dos oportunidades. Primero, pronunciándose respecto de la vía, en un oficio del año 2018, enero, y posteriormente en el proceso de invalidación administrativa, que también se le consultó, descartó la presencia de grupos humanos en la zona que puede ser afectados por el proyecto. Me permito leer, señor Ilustre, brevemente los dos considerandos de estos informes. Dice la CONADI en su primer informe: contrastada la ubicación del proyecto con la información de carácter territorial indígena a disposición de esta corporación, se puede señalar que las áreas a intervenir se ubican a una distancia aproximada de 387 kilómetros del Cabo de Hornos, a 70 kilómetros de la comunidad indígena más cercana, que está en Puerto Natales. En virtud anterior, esto es relevante, y considerando que el proyecto se encuentra alejado de zonas pobladas, se concluye que no se identifican sitios con valor antropológico y o arqueológico, tierras o grupos humanos pertenecientes a los pueblos indígenas en la zona de afectación que pudiesen ser afectados por la ejecución de dicho proyecto. Posteriormente, en el oficio 41 de 2019, en el marco, en el contexto del proceso de invalidación administrativo, la CONADI reiteró y señaló, esto creo que no es textual, pero básicamente lo que dice, que en el sector en que se plazará el proyecto no se identificó ninguna circunstancia atribuible a uso ancestral o actual de ocupación del sector que permitiese configurar afectación directa. Y ahí me cuelgo de esta última expresión para reiterarles algo que es muy conocido de este tribunal, y es que normativamente lo que se exige es el estándar se requiere afectación directa. O sea, las distintas normas que se han citado en este alegato, inclusive las del convenio 169, el reglamento que le da obligación, exigen afectación directa, exigen impactos significativos directos, exigen que las medidas administrativas que se van a adoptar
y que en el caso del convenio motiva a su vez la consulta indígena, sean causa directa de afectación significativa y efectiva en una comunidad indígena, una comunidad protegida. Por lo tanto, no basta con formular observaciones generales respecto de la presencia de un determinado pueblo indígena en un territorio tan vasto como el que se ha descrito en los alegatos. O sea, de seguirse ese criterio, prácticamente ningún proyecto como este u otros podrían hacerse en la zona sin pasar por estudios y probablemente serían rechazados. Lo que se exige en la normativa actual y la reiterada la jurisprudencia es que se acredite afectación directa, y tanto los estudios que hizo el titular como la opinión del ente sectorial descartan cualquier presencia humana. No se conocen, no están descritos ni en la reclamación ni en este alegato se han mencionado cuáles serían las actividades específicas que realizarían los Cahuéscar en estos lugares, de partida cuáles son los lugares o los tracks de navegación con los que el proyecto interferiría, si estas actividades son parte del sistema de vida de los Cahuéscar y de qué manera se verían afectadas, cuáles serían las eventuales irrupciones para ser más preciso, cómo afectaría el acceso a estos sitios. No se han descrito ni se conoce ninguna ubicación referenciada mediante medidas conocidas de algún sitio arqueológico, de enterramiento, con chales, como describe mi contraparte. Todo en este proceso ha sido alegaciones de carácter general. Por cierto, en esta amplia zona de territorio que él describe, seguramente se encontrarán algunos vestigios como el que señala, pero en relación con este proyecto en particular, y en lo que determina, insisto, el estándar normativo, no se ha acreditado la existencia de ninguno de estos elementos que en consecuencia obligue o hubiese obligado al proyecto a entrar por el sistema mediante un estudio de impacto ambiental. Descarta así también la alegación respecto de esta tercera supuesta infracción, artículo 11, letra C. Y por último, respecto de sobre la supuesta necesidad de una consulta indígena o de reuniones con pueblos indígenas, yo me remito a lo que dijo mi colega García, está suficientemente explicado, no se dan los supuestos en ninguno de los dos casos. Y concluyo muy brevemente con el tema de la extemporaneidad. No son simpáticos estos alegatos formales, porque estos son procesos técnicos, es mucho más importante el fondo, pero cuando corresponde hacerlos, creemos que responsablemente hay que hacerlos, y en este caso lo que la recurrente cita en su favor es un artículo de la ley 19.880, artículo 46, segundo, que establece una presunción simplemente legal respecto de cuándo se entiende notificada una resolución por carta certificada, y eso es porque no siempre se sabe con certeza si la carta llegó a su destinatario. La Corte Suprema y otros tribunales han señalado que dado que es presunción simplemente legal, se puede destruir cuando se acredita que la carta efectivamente llegó al destinatario en una fecha determinada, cuestión que está acreditada en el expediente. Hay una certificación de correo que dice que la carta se entregó en el domicilio del recurrente el día 28 de agosto, en consecuencia no le favorecen los 3 días de presunción que establece el artículo 46, ergo el recurso presentado fuera de plazo. Con esto concluye mi alegato, solicitándose rechace la reclamación en todas sus partes. Gracias. Muchas gracias. Por concluido el alegato del tercero coadyuvante, el tribunal invita a las partes a señalar si tienen rectificaciones de hecho respecto a los alegatos que hayan efectuado sus contrapartes. Son rectificaciones de hecho, no son réplicas ni tampoco son sobre puntos de derecho. ¿Por la parte reclamante? Tengo rectificaciones de hecho, muchas gracias, señor presidente. Gracias. ¿Reclamado? No, sí, señoría. No, tampoco. Muchas gracias. Bueno, de conformidad al artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal puede proceder a consultarle a los señores abogados que precisen o se extiendan sobre algún punto de hecho o de derecho que hayan hecho referencia en sus respectivos alegatos. Ministro Retamar. Gracias. Ministro Villalobos. Muchas gracias. Entonces, siendo las 10:40, ponemos fin a la presente vista de la causa. Muchas gracias por su asistencia y que tengan un buen regreso. Muchas gracias.